Trinidad. Digo delicado porque nuestra mente finita no está totalmente capacitada para entender a un Dios infinito. Hay muchas cosas que debemos creerle y hay muchas cosas que podemos entender cómo es Él. Y es un poco medio complejo el poder ajustar ambas cosas. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra y qué es lo que yo percibo acerca de eso? Uno de esos términos es un término que ha sido muy discutido. Incluso hay religiones que niegan totalmente la Trinidad, porque ciertamente atribuyen que esa palabra no existe en la Biblia. Y es verdad, no existe en la Biblia, pero el concepto de Trinidad sí está claramente definido en la Biblia. No se olvide que hay algunos términos que la Biblia no contempla, no dice. No utiliza la palabra abuelo. Pero Abraham fue abuelo de Jacob y eso es indiscutible. ¿Sí? Asimismo, hay cierto tipo de cosas que tienen que ver con una forma de cómo el Señor nos ha dado la información para que podamos caminar en unidad. Por eso es bueno que no imitamos solamente criterios aquí, sino la palabra de Dios. Y usted tiene un boletín en donde generalmente tiene usted los versículos o la mayoría de los versículos del tema que estamos tratando. Y les animo para que sean como los cristianos de Berea. Lo que escuche aquí, lo que lea aquí, revíselo en las Escrituras. Porque no es que tratamos solamente de pasarles lo que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, sino que como humanos podríamos tal vez decir o hacer cosas que no son exactamente lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor le puede mostrar a usted y decir, ¿sabe qué? Esta parte creo que deberíamos manejarnos por acá. El Señor me ha mostrado que de esta forma, y lo discutiremos y trataremos de ser fieles a la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a tratar qué enseña la palabra de Dios sobre este tema de la Trinidad. Enseña que hay un solo Dios, enseña que Dios se refiere a sí mismo en plural en varios pasajes, como vamos a ver. Que los miembros de la Trinidad se distinguen unos a otros, es decir, son específicos en llamar a cada una de las personas de la Trinidad, llamarlas por su nombre y qué es lo que hacen. En ese sentido se habla que cada miembro de la Trinidad es Dios y que en la Trinidad hay un orden, cómo funcionan. Entonces, amigos, yo quiero pedirles toda su atención, por favor, toda su atención, porque es muy importante que usted después pueda desarrollar a la luz de las Escrituras lo que escuchó hoy, lo que pudo ver y lo que está aquí, como una guía. A usted le va a hablar Dios y usted va a tener la claridad y la convicción sentado en su corazón sobre cada una de las cosas. Entonces, la mayoría de los versículos están aquí, pero hay unos 3 que no están y uno aquí que está equivocado. Así es que haga el seguimiento, por favor. Un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Clarísimo. Jehová, ¿cuántos son? Uno es. Vamos a continuar. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo es nada en el mundo
y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios. ¿Pueden regalar un poquito de agua, por favor? Gálatas 3:20. Vamos a correr un poco. Usted va a ir esta semana, seguro que usted puede encontrar muchas cosas y se le va a aclarar más si es que lo que vamos a ver ahora usted lo profundiza. Y lea el contexto, es muy importante. Lea el contexto en donde está. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Gracias. ¿Quién es el mediador? ¿Y vino por cuántas personas? Por todos. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Primera de Timoteo 2:5 completa esta idea. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted probablemente va a encontrar algunos versículos más acerca de que Dios es uno. Si usted tiene una concordancia, vaya allí, busque allí en las Escrituras. No le animo mucho a que vaya a internet porque va a encontrar muchas cosas a lo mejor extrañas que pueden confundirle. Le animo a que vaya a las Escrituras, vaya con una concordancia. Dios se refiere a sí mismo en plural. Si Dios es uno, ¿cómo es que se refiere a sí mismo en plural? Usted tiene el primer punto como Génesis 1:1. Eso es parte para lo que pensaba que podríamos explicar el 1:26, así es que no lo tome en cuenta y si quiere tomarlo en cuenta, hágale en el contexto que le estoy mencionando. Gálatas 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. No dijo haré, dijo hagamos. Había alguien más. Hagamos al hombre, pero no eran los ángeles, porque dice algo más, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. El punto central es que está hablando en plural. Se refiere a sí mismo, como Dios es el que creó todo, se refiere a sí mismo en plural. Génesis 3:22. Esto pasó en el contexto de que la gente, después de que Noé se salvó con su familia y se volvió un pueblo grande, este pueblo se desvió y suele pasar muchas veces. Las cosas que los hombres empiezan a interpretar y darle su propia dirección podrían tener este problema, como les pasó a la gente de ese entonces. Y Dios dijo lo siguiente: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Es como uno de cuántos? Nosotros. No dices como yo. ¿En qué parte? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano. Me fui a otro que les vamos a ver después. Está hablando aquí después de que Adán y Eva comieron. ¿De qué? El fruto. ¿Qué fruto? ¿De qué árbol? Del bien y del mal. Perfecto. Y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros. Cuando habló de hagamos al hombre, usted va a ver exactamente a quién se está refiriendo cuando dice es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Y aquí está lo que les estaba explicando. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Estaban unidos, estaban manejándose por un concepto, por un principio espiritual que Dios había establecido, porque Dios bendice la unidad. La sinergia de la unidad es un principio espiritual. Por eso es importante que estemos unidos. Y hay sinergia en la unidad. La palabra dice que uno hace correr a 1000 y 2 a 10,000. No dice a 2000, 10,000. Ese es el principio de la sinergia que hay en la unidad. Entonces, ellos estaban unidos y Dios dice: descendamos en plural y confundamos en plural. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién está diciendo quién irá por nosotros? La voz del Señor. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Después de esta semana, exactamente dentro de las Escrituras, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, se distinguen unos a otros. ¿Qué quiere decir con eso? Isaías 48:16 dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién estaba con Jehová Dios al principio de la creación? ¿Quién es el arquitecto de la creación también? Jesucristo, exactamente. Entonces, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Tome en cuenta esto, lee el contexto, por favor, y usted va a tener una idea un poco más clara. Isaías 61:1 dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En Lucas 4:18, en Lucas, el capítulo 4, por favor, vaya a Lucas capítulo 4, todo el capítulo 4, y usted va a ver que eso dice Jesús. Repite este versículo y dice: esto se ha cumplido hoy delante de vosotros, hablando de él mismo. Amigos, este punto en particular de Isaías 61 y Lucas 4:18 podría traer confusión, pero pídale al Espíritu Santo que antes de leer, Él le guíe y Él le va a hablar, le va a dar claridad, le va a quitar la venda de sus ojos. ¿Sabe por qué? Porque es una promesa de Él. Es una promesa de Dios que cuando se convierta o nos convirtamos al Señor, la venda que hay en los ojos y que había en ese tiempo, cuando se refirió que había en los judíos para no poder entender la palabra de Dios, se quitará. 2 Corintios 4:13 en adelante. Hay una promesa para que podamos quitarnos la venda cuando pedimos que el Espíritu Santo nos guíe para entender la palabra de Dios. Mateo 3:16-17. Aquí también hay una clara diferenciación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay algunas personas que dicen que el Espíritu al que se refiere, el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Pero aquí no nos dice que la paloma habló, ni que la voz venía de esa dirección. Dice que de los cielos. Entonces tenemos el Hijo, el Padre que habla y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, lea conmigo, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás es uno de los versículos que más conocidos y que a veces lo repetimos con tal soltura, pero cuando empezamos a auscultar qué es la Trinidad, podemos darnos cuenta lo que está diciendo ahí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aunque con este versículo nos adelantamos un poco a qué funciones o cómo se manifiesta cada uno de las personas de la Trinidad, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pero sí nos da a entender también que son personas independientes entre sí, aunque hay un orden entre ellos, como lo vamos a ver más adelante. Segunda de Corintios 3:14. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué la gracia del Señor Jesucristo? ¿Por qué dice que es la gracia? Porque por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 y 9. Quiero ir un poquito rápido, no quiero detenerme en explicarles mucho porque estoy absolutamente convencido de que si usted quiere empaparse de las cosas que Dios le quiere mostrar, usted va a buscar en las Escrituras. Pero anótese Efesios 2, 8 y 9, que tiene mucho que ver con esto. El amor de Dios, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? El amor de Dios, del Padre. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo, estaban todos unánimes orando. Amigos, el Espíritu Santo nos da la capacidad, escúcheme esto que le voy a decir, de poder andar en unidad, en la unidad del amor de Dios por la gracia de Jesucristo. El Espíritu Santo es la coyuntura que nos une a nosotros como congregación. El Espíritu Santo es quien le permite a usted entender las Escrituras. El Espíritu Santo es quien se mueve en las iglesias. ¿Por qué es el Espíritu Santo? Hablamos de Pentecostés. En Pentecostés empieza la era del Espíritu Santo. No se olviden las promesas que hizo Jesús acerca de quién va a enviar, que vamos a ver más adelante también. Y yo rogaré al Padre. Algo pasó aquí con la diapositiva, pero aquí están las funciones específicas de un orden establecido. Y yo rogaré al Padre. ¿Quién ruega al Padre? Jesús. Si ruega al Padre, ¿no es cierto? Ruega al Padre con un propósito. Y Él os dará otro consolador.
¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿Y quién va a enviar el Consolador? El Padre. Para que esté con vosotros, ¿para cuánto? Para siempre. Desde que vino el Espíritu Santo, amigos, estamos con el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora quiere decir vive con nosotros y estará en nosotros. Muy importante, no olvides estas dos palabras. Que cada miembro de la Trinidad es Dios. Juan 6:27 habla acerca de Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló, ¿quién? Dios el Padre. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? ¿Y de quién? Y del Señor Jesucristo. Amigos, quizás pueda parecerles esta reunión de hoy un poco aburrida, muchos versículos. Tengo 49 diapositivas que les voy a presentar. Estoy corriendo, pero ¿sabe qué? Es su obligación, que lo que el Señor le muestre por medio de las Escrituras va a ser para su crecimiento personal, espiritual. Y va a servir para su relación con Dios. Nadie le puede servir de palanca para la relación con Dios, nadie aquí en la tierra. El único que le puede servir es el Espíritu Santo, mostrándole en las Escrituras para que usted pueda creer, conocer y amar a Dios. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Juan 1:1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Ahora, ¿de quién está hablando? Antes hablamos de que el Padre era Dios. Ahora, ¿de quién? Jesús también como Dios. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿A quién se está refiriendo Tomás? A Jesús. ¿Se acuerdan el momento en el que eso pasó? ¿No es cierto? Jesús le llamó y le dijo: Juan, tú no has creído. Mete aquí a este lado. Mete la mano en mi costado y pon tus dedos en los huecos de mis manos y mis pies. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿A quién se estará refiriendo? ¿Y qué está diciendo de Jesús? Que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad quiere decir divinidad, obviamente divinidad de Dios. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿De quién dice? ¿Y qué dice? ¿Tu trono qué? Oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Todos estos versículos están hablando y están escritos en las Escrituras indicando que Jesús es Dios. Y este es uno de los versículos favoritos, porque realmente no solo me deja ver quién es Jesús, me deja ver el amor que me tuvo y qué es lo que hizo por mí. Amigos, esto me ha quebrantado varias veces. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Ser aquí igual a quién? Dios Padre, ¿no es cierto? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios, ¿a quién se estará refiriendo? El Padre, exactamente. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Amigos, cuando vemos las Escrituras, cuando estudiamos las Escrituras, podemos entender muchas cosas en el contexto de lo que significa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hechos 5, 3, 4. Ahora vamos a ver cuándo o algunos de los versículos en los que se refiere al Espíritu Santo como Dios. Y dijo Pedro, bueno, en contexto les pongo para que puedan entender esta parte, o recordar, diré, más que entender, recordar, porque muchos de ustedes lo habrán leído ya. La iglesia primitiva era tan unida y eran tan desprendidos sus miembros que vendían sus bienes, sus casas, sus propiedades, y traían a la congregación para poder repartir entre todos, para que nadie sufra necesidad, dicen las Escrituras. Eso era voluntario, nadie les exigía. Había una pareja de esposos que vendió su casa y entre ellos conversaron y dijo, ¿sabes qué? No demos todo, demos solamente esta parte, pero vamos a decir que estamos dando todo. Y entregan y sufrieron consecuencias fatales. A esto se refiere cuando Pedro les dice a Ananías y Zafira, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese en la parte que dice, para que mintieses al Espíritu Santo, y abajo dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Note la relación, y cuando lea esto, recuerde que estamos viendo acerca de cuándo se menciona al Espíritu Santo como Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿El Espíritu de quién? ¿Y qué somos nosotros? Templo del Espíritu Santo. Somos el templo, el Espíritu Santo mora en nosotros. A eso se refiere. Y más adelante,
En 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. En este contexto está hablando Pablo a los corintios. Ya tienen el Espíritu Santo, son templos del Espíritu Santo. Y está hablando de que somos templo de Dios. Esto es solamente para conformar la idea correcta. Pero hay también un orden en la Trinidad. Hay un orden. ¿Qué orden es ese? Lucas 22 es 41 y 42. Ahí está 421 y 42. No está bien, no se crean, anótele bien. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Está hablando de Jesús cuando oró. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Le pido que me ayude a leer. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es que Jesús está sometiéndose a la voluntad de su Padre, quiere decir que hay un orden que como Trinidad ellos han establecido en su conexión. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Les recuerdo que Jesús vino enviado, ¿por quién? Por el Padre. Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Está hablando Jesús acerca de Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio, ¿quién le dio para que cumpliese? El Padre. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús fue enviado por el Padre, por el orden que existe en su funcionamiento. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como mi Padre me envió, así también yo os envío. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Cristo es nuestra cabeza. ¿Y la cabeza de Cristo quién es? Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. No le estoy diciendo eso, por favor, quédese. Todavía nos falta. Juan 14:28, pasaré rápido, no me vayan a tomar literalmente, me estoy pasando unos minutos. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Sin comentarios, usted puede sacar sus propias conclusiones. Pero también habla acerca del Consolador. En Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿De quién está hablando? Entonces, ¿quién rogará al Padre para que envíe al Consolador? Jesús, exactamente, para que estén con vosotros para siempre. (14:26) del mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un poquito más adelante dice:
Pero cuando venga el Consolador, primero anuncia que va a venir y después le dice que cuando venga el Consolador, ¿a quién va a enviar? Yo os enviaré. ¿De quién está hablando esto? Jesús. Entonces, ¿quién también va a enviar al Padre, al Consolador? Jesús, ¿no es cierto? ¿De dónde le va a mandar? Del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Un orden. El Padre, el Hijo, y el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Un orden. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene Él. Amigos, hay varios versículos más. Les conté que he podido extraer 49 tomas de los muchos versículos que están aquí, pero hay más. Si usted empieza a investigar, va a encontrar más que lo que le estoy diciendo, pero necesita investigarlo. Necesita meterse usted dentro de la voluntad de Dios, que le conozca. Que le conozca. Porque cuando le conozca, le va a amar más.